Hoy vamos a ver por qué es importante operativizar nuestra variable de estudio. Mi nombre es Marina Mejía. Usualmente solemos saber o conocer una definición conceptual de una variable. Lo buscamos en cualquier diccionario y encontramos esta definición conceptual. ¿Pero qué es la definición operativa? La definición operativa es aquella mediante la cual yo voy a dar una definición en donde mi variable la voy a transformar de un concepto abstracto a un concepto observable y medible. Es aquello en donde yo le voy a decir cómo voy a medir mi variable de estudio. Ejemplo, la variable temperatura. Yo puedo decir en mi definición operativa, temperatura medida con un termómetro en grados Celsius. Esa es mi definición operativa. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo cómo la voy a medir y en qué unidades la voy a medir. En grados Celsius. Pude haber dicho Fahrenheit, etc. Entonces, la definición operativa, cada quien debe establecer la forma en la que tiene o en la que va a medir su otra variable. Este es un constructo, no es fácil de definirla porque al ser un constructo ya hay escalas para medir. Entonces la depresión yo puedo decir que la voy a medir o va a ser la depresión según la respuesta que me den los pacientes al inventario de depresión de Becker. Pueden ocupar cualquier otro inventario, pero tiene que decir cómo usted va a medir ese constructo. La ansiedad, puedo decir, va a ser la ansiedad según la respuesta al cuestionario DASH-21. Igual hay muchos otros cuestionarios que miden ansiedad. Usted tiene que decir cómo lo va a hacer. Variable ingreso familiar, yo puedo decir, va a ser la suma del ingreso personal de cada miembro de la familia, porque está hablando de ingreso de toda la familia, entonces hay que sumarlo cada uno de los miembros. Presión arterial, voy a decir que va a ser la lectura de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, medida mediante un esfigmomanómetro, y aquí quizá me hizo falta agregar en milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo la va a medir? ¿Con qué lo va a medir? ¿En qué unidades la va a medir? Eso es muy importante para que usted lo coloque en su definición operativa. Hablemos un poquito de los indicadores, porque si vamos a operacionalizar la variable, tenemos que saber cuál va a ser el indicador de mi variable. El indicador es aquel aspecto que yo voy a observar y que es medible de la variable y me permite registrarla y analizar la estadística. Responde a cómo sé que eso está presente o cómo lo voy a medir. Ejemplo, ¿qué es lo que yo voy a anotar? Aquello que yo voy a ir a escribir y anotar de mi variable, ese es mi indicador. Tengo la variable de presión, que voy a anotar dependiendo de la escala que yo esté ocupando. Puede ser que mi escala me las clasifique de presión mínima, leve, moderada o grave. Eso es lo que yo voy a ir a anotar de acuerdo a la escala que yo tengo. Quiero saber, mi variable es la mortalidad y a mí me interesa ir a anotar si estaba vivo o falleció. O puede usted decirme, a mí me interesa anotar de la mortalidad, si murió, sí o no. Entonces su indicador aquí sería sí o no. En este ejemplo yo he puesto mortalidad como variable y mi indicador va a ser vivo o fallecido. ¿Alguien me puede decir? Yo quiero saber si es hipertenso sí o no. Entonces su indicador va a ser sí o no. Aquello que usted va a ir a ver y va a ir a anotar en su cuaderno el sí y el no es hipertenso. Esto van a ser sus indicadores. Ejemplo. Tenemos aquí el objetivo caracterizar por edad y sexo a los pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica en el Hospital Médico Quirúrgico. ¿Cuál es mi variable? ¿Qué quiero estudiar? La edad y el sexo. Estas dos son mis variables. Entonces, la variable responde a la pregunta, dimos, ¿qué quiero estudiar? Edad y sexo. Aquello que voy a ir a observar de mi variable y que voy a ir a anotar, ese va a ser mi indicador. En este caso, para la variable edad, voy a anotar la edad en años cumplidos. Ese es mi indicador. Y para la variable sexo voy a anotar si es masculino o femenino. Mis indicadores entonces son masculino o femenino. Otro ejemplo. Identificar tasa de filtrado glomerular del injerto a 1 y 3 años después del trasplante en ambos grupos de pacientes. No nos dicen cuáles, pero hay dos grupos de pacientes. ¿Qué quiero estudiar? La tasa de filtrado glomerular. Ese va a ser
mi variable, lo que yo quiero estudiar. ¿Qué voy a ir a observar y voy a ir a anotar de esa tasa? Y lo voy a anotar al año y a los 3 años después del trasplante. Entonces va a ser la tasa de filtrado medida en milímetros por minuto. Esto que yo voy a anotar es el número de la tasa de filtrado. Esa va a ser mi indicador. Sabiendo eso, ¿qué es lo que tiene que llevar un cuadro de operacionalización de las variables? Y esto es lo mínimo que hay que colocar. Vamos a colocar mi variable. Un ejercicio muy bonito que ustedes pueden hacer es colocar primero el objetivo específico, se hacen la pregunta, ¿qué quiero estudiar? Y de ahí sacan la variable. En el ejemplo tenemos de primero las características sociodemográficas, sexo, edad, estado civil, nivel de escolaridad, etc. Esas son dimensiones, porque si nos fijamos, esta variable tiene muchas variables dentro de ella, el sexo, la edad, el estado civil, el nivel de educación, el área geográfica, etc. Entonces, esas son dimensiones. Vamos a colocar las dimensiones, no todas las variables tienen dimensiones, pero en este caso, características sociodemográficas sí tienen muchas dimensiones. Y ustedes colocan las que son de su interés de esas variables. Colocan definición conceptual y a la par, esta la sacan de cualquier diccionario, y a la par, ¿cómo la van a medir? Me pueden decir edad en años cumplidos descrito en el expediente, porque resulta que van a hacer revisión de expediente. Pero de pronto alguien me dice, no, yo voy a hacer entrevista y voy a colocar la edad en años cumplidos según me responda el participante del estudio. O alguien me puede decir, no, yo voy a agarrar la edad en años cumplidos de acuerdo al documento de identidad de la persona, a la fecha de nacimiento en la que nació, si voy a sacar la edad en años cumplidos. Entonces ustedes van a definir, van a colocar su propia definición operacional de cómo ustedes van a medir esa variable. El indicador, pues para la edad en años, cuantitativo, discreto. El sexo, cualquier definición encontrada en internet o en un diccionario, y alguien me puede decir, ay, que yo en el sexo, definición operacional, voy a agarrar el porcentaje de hombres y mujeres. Y el indicador, pues ya dijimos, masculino, femenino, una cualitativa, nominal, dicotómica. Nivel educativo, alguien me puede decir, ah, va, yo voy a tomar el porcentaje de pacientes que son analfabetas, con educación primaria, secundaria, bachillerato, universitaria, técnico, etc. Según esté escrito en el expediente. Y aquí me van a numerar cada uno de cómo ustedes lo van a tomar. Puede ser que te coloquen ninguno o coloquen analfabeta, que solo llegó a primaria, a bachillerato, a técnico, universitario, etc. Obviamente, pues este tipo de variable de nivel educativo, pues es una variable cualitativa de tipo órbita. ¿Por qué es muy importante que me digan la escala? Porque ya les dije, y lo repito, de acuerdo a la escala en la que usted quiere medir su variable, así va a ser el análisis estadístico que va a poder desarrollar. Aquí hacemos el ejemplo. Colocamos el objetivo específico primero. Identificar la tasa de filtrado glomerular en injerto a 1 a 3 años después del trasplante en ambos grupos de pacientes. ¿Qué quiere estudiar? La variable, tasa de filtrado glomerular. Dimensión, no tiene, no aplica. No es como las características demográficas que tienen muchas variables dentro de ellas. Aquí no hay ninguna otra, solo la tasa de filtrado. Ponemos una definición conceptual de donde ustedes quieran y me pueden decir en la operacional, pues va a ser el resultado de las pruebas de laboratorio que miden tasa de filtrado glomerular en el post-trasplante inmediato. El indicador, pues aquí me pusieron el valor de la tasa de filtrado en ml minuto por 1.73 metros cuadrados. O me puede decir alguien, no, fíjese que a mí lo que me interesa de indicador no es en sí el valor de toda la tasa, sino que solo saber quiénes tenían una tasa mayor a 60 o una tasa menor a 60 de filtro. Eso es lo único que me interesa. Entonces ahí ustedes pueden también determinar cuál va a ser el indicador que a ustedes les interesa observar y ir a anotar de esa manera. Errores comunes. Variables abstractas sin instrumento, que querramos medir conceptos como la ansiedad, como la depresión, pero no tengamos un instrumento para medir. El síndrome de Burnout, por ejemplo, también es algo abstracto y no tenemos instrumento para medirla, no es posible. Con variables abstractas tenemos que tener instrumento de medición. Otro error común, que no definamos la unidad de medida al hacer la operacionalización de variables.
Que digamos que vamos a tomar la presión, pero no digamos que va a ser en milímetros de mercurio. Que digamos que la temperatura no va a ser en grados Celsius o en grados Fahrenheit. O sea, no colocar la unidad de medida es un error muy común. Confundir la variable con el indicador. Ya sabemos que la variable responde a la pregunta, ¿qué quiero estudiar? Y el indicador es aquello que voy a observar de mi variable y voy a ir a anotar lo que necesito anotar. Y lo otro es no declarar las escalas, no decir con qué escala voy a medir mi variable, si va a ser cuantitativa, si va a ser ordinal, si va a ser cualitativa nominal, politómica, dicotómica. Ese también es un error muy frecuente que tenemos que evitar. Eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.